La Argentina sufrió la agresión del terrorismo subversivo, que pretendía, mediante la intimidación pública, cambiar nuestro tradicional sistema de vida, inspirado en la visión cristiana del mundo, del hombre, y una cultura occidental. En la defensa de sus intereses nos vimos obligados, frente a esa agresión, a aceptar el reto de la misma, que era una guerra. La Argentina aceptó una guerra que no buscó, que no deseó, pero que la afrontó como una situación irreversible, porque estaba en juego nada más ni nada menos que nuestro sentido, nuestro estilo de vida nacional. Como es lógico, la guerra es un hecho tremendo en sí misma y es también tremendo en sus circunstancias, en sus consecuencias. Esta fue una guerra tremenda como hecho en sí mismo y tremenda en sus circunstancias. Esta guerra dejó un saldo: muertos, prisioneros, desaparecidos, un saldo de dolor que, por cierto, no nos alegra. Nos llena de orgullo, sí, que las Fuerzas Armadas, con la cooperación de la civilidad, hayan vencido en la victoria militar impuesta sobre la subversión, y que hoy el país, merced a esa victoria militar, goce de paz, goce de libertad, goce de respeto por la dignidad de cada uno de nosotros, los argentinos y los que no son argentinos. Este fue un precio que hubo que pagar, altísimo, costosísimo, pero que el pueblo argentino estuvo de acuerdo en pagarlo para poder hoy vivir en paz, en libertad, con dignidad. Si el pueblo argentino, único juez de lo que ocurre en el propio país, ha dado ya su veredicto, aceptando que ese era el precio debido a pagar para tener paz, libertad, dignidad, entendemos que no debemos más agitar este problema, pretendiendo dar razones a quienes nos quieren juzgar desde afuera, sin conocer nuestra realidad, y yo diría sin derecho a indagar lo que el pueblo argentino ya juzgó. No es una cuestión de borrón y cuenta nueva porque no tengamos razones. Tenemos esas razones, están dichas. La Argentina es algo más que un conjunto de muertos, un conjunto de desaparecidos, un conjunto de prisioneros. La Argentina tiene otra dimensión y queremos no vernos frustrados frente a esa imagen de una Argentina envuelta en un baño de sangre. Ni lo fue, ni lo está, ni lo estará. La Argentina es otro valor, mucho más importante. Las demás condiciones personales consideradas en autos a la pena de prisión perpetua. ¿Estamos? Bueno, yo soy Lucía Carpano, soy militante política del Partido Comunista Revolucionario, también soy abogada y participo en la Comisión de Derechos Humanos y Género del Colegio de Abogados de Zárate Campana, y estamos acá para presentar este documental que está haciendo el medio Código Plural sobre los centros clandestinos de detención de la zona, de Campana particularmente. Mi nombre es Paola Garelo, soy militante de Hijos Escobar Campana Zárate, hija de Luis Lorenzo Garelo, detenido desaparecido el 25 de agosto de 1976. Soy militante también del Frente de Todos y el peronismo en Campana. Soy funcionaria de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, que coordina y dirige Matías Moreno. Este documental va a recorrer cada uno de los centros clandestinos de detención que existieron en Campana, en nuestra ciudad. Hubo muchos y queremos que se conozca, que la ciudad conozca esta historia que vamos a contar a través de estos episodios. Cada episodio va a tratar de contar la historia de lo que ocurrió en cada uno de estos centros clandestinos. En este capítulo vamos a encontrar un breve relato sobre lo que sucedió en este sitio, que es el único que está señalizado en la ciudad de Campana, que es el ex centro de detención, tortura y exterminio Tiro Federal Argentino de Campana. Atrás nuestro funcionó un centro de tortura, represión, donde fueron secuestrados y detenidos ilegalmente muchísimos compañeros y compañeras que dan cuenta de la historia, que nos han narrado las experiencias vividas
de su cautiverio en los tribunales orales de San Martín, en aquel 8º juicio de Campo de Mayo, y donde nos han contado todas las vejaciones que sufrieron, como por ejemplo la tortura física, violaciones a hombres y mujeres. Es enorme el aporte que han dado estos sobrevivientes para esclarecer y señalizar y dictaminar que este fue uno de los lugares del horror de la última dictadura cívico-militar. El 24 de marzo de 1976 se instauró la fecha calendario que hoy recordamos como el golpe cívico-militar, pero nosotros desde hijos sabemos que esa persecución a militantes obreros, sindicalizados, activistas gremiales empezó mucho antes de aquel 24 de marzo, ya previo a esta fecha que recordamos y que tenemos hoy en un calendario para redoblar el nunca más. Empezó a suceder allá en el año 1974 con la persecución de muchísimos obreros y obreras de esta ciudad y la región. Estamos hoy en el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio, uno de los tantos centros clandestinos que funcionaron en la ciudad de Campana, que en aquel momento fue denominada junto con la ciudad de Zárate y Exaltación de la Cruz como Área 400. Este centro clandestino de detención fue parte de uno de los tantos circuitos clandestinos donde se torturaba, se ejercía una violencia física y psicológica hacia obreros y obreras de la zona, y no hace más que dar cuenta esta señalización del horror que se vivió en la ciudad. En la ciudad de Campana hay una multiplicidad de centros clandestinos donde la gran mayoría tienen un alto componente, donde la fábrica en aquel momento, Dálmine Siderca, hoy Tenaris Siderca, de la familia Roca, puso a disposición para que la dictadura llevara a cabo semejante represión, donde hay más de 200 desaparecidos en esta ciudad y cientos de sobrevivientes. Esto nosotros lo venimos a relatar no porque lo pensamos, no porque lo imaginamos, sino porque estos relatos están dentro de las causas que se instruyen tanto en el Juzgado Federal de Campana como también en el Juzgado Federal de San Martín. Este es un sitio del horror, este es un sitio del espanto, y así como le hemos exigido allá en los años 90 cuando irrumpe Hijos, también acompañados de madres y de abuelas que ya estaban constituidas durante el mismo golpe militar, y nosotros irrumpimos en un sentido de exigir justicia, y a partir de la llegada de Néstor Kirchner, estos lugares son reconocidos y son señalizados para que la conciencia social no olvide, para que estas marcas que están en la ciudad no queden en el olvido, y para que en realidad se ejerza un continuo y permanente nunca más. Del lugar donde funcionó durante el terrorismo de Estado el centro clandestino de detención conocido como Tiro Federal de la ciudad de Campana. El predio de 70 por 400 metros perteneciente al ex Tiro Federal funcionó hasta el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, bajo la administración de una comisión conformada por la Dirección General de Tiro de la Nación y el Ejército Argentino. Pero también quiero invitar a subir al estrado a China Vizcarte. Eva Orifici, ¿está? ¿No está Eva? Alberto Marciano, Alberto Calvo, son sobrevivientes de este lugar.
estuvieron detenidos en el tiro federal. Memoria, verdad y justicia. Acá está el sufrimiento. Ellos fueron torturados para saber dónde estaba Estela Giroldi, que nunca lo dije tampoco. Él y ella pasó también lo suyo. Sin embargo, hoy estamos acá diciendo presente. Este gobierno se puso de pie en esta campana para decir que tenemos memoria, que tenemos verdad y que tenemos justicia. Hubo mucho sufrimiento. Yo era muy joven y supe lo que era el dolor de perder un compañero. Y supe el dolor de 5 días de estos compañeros desaparecidos, ¿no? Y que sé que lo peor lo pasó también Chiche, porque me buscaban a mí. Y él, pues ese día yo no lo fui a ver y se lo llevaron a él. Memoria. Memoria en todo esto, verdad y justicia. Presente todos aquellos que hoy nos deben estar mirando desde algún lugar. Arriba esos carteles, con pasión, con amor. Adelante. Gracias. Paola, ¿dónde está? Me gustaría que digas unas palabras. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Paola Garelo. Soy hija de Luis Lorenzo Garelo, detenido desaparecido el 25 de agosto de 1976, y dentro de poco nos entregarán los restos de él, que fueron hallados por el equipo argentino de antropología forense en el cementerio de San Andrés de Giles. Este lugar en donde se torturó, se asesinó, se violó y se avasallaron todo tipo de derechos, hoy está en manos de una empresa partícipe de la dictadura Dálmine Siderca, que hoy es Tenaris Siderca, del grupo Techín, propiedad de la familia Roca, que almacena su chatarra, los gritos del dolor de los compañeros sobrevivientes y los restos de nuestros compañeros familiares asesinados. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Ahora, ahora, ahora. Ole, hola, como a los nazis le va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar. Hay una compañera del año 75 quien le hicieron perder su criatura debido a la tortura, que nadie desconocía que esto era un centro de tortura. Yo caí en el 76, la compañera en el 73. Esto es aberrante. El silencio, la hipocresía. Estamos cansados, venimos en soledad de hace muchos años. Estoy muy feliz que autoridades se pleguen a nosotros. Nosotros ya teníamos esto. Somos creyentes en este lugar, que fue terrible. Donde vimos, escuchamos y fuimos torturados y compañeros muertos. Estoy muy emocionada y este lugar que pedimos tanto que lo preservaran porque había cadáver de compañeros, esto me causa un inmenso dolor. No sé si aguantaré mucho más, pero espero verlos a todos en cárceles comunes y preso, bien preso. La sociedad tiene que apoyarlo. Que los juicios se hagan acá, se hagan ante Campana, porque acá se cometieron las atrocidades más grandes de violación, de muerte. Por favor, les pido a la sociedad que nos acompañe. Hoy contamos con la palabra de la señora intendenta. Espero que nos siga acompañando. Muchas gracias.
Este centro clandestino de detención, el Tiro Federal, junto con otros centros en la ciudad de Campana, formaban parte del circuito Campo de Mayo, que el Área 400 formaba parte de este circuito Campo de Mayo. La lucha por justicia y por conocer la verdad de lo que ocurrió en la época de la dictadura en la Argentina y en nuestra ciudad arrancó desde el mismo momento de la dictadura. Efectivamente, como contaba Paola, este centro empezó a funcionar al día siguiente del golpe de Estado, el 25 de marzo del 76, y funcionó aproximadamente hasta octubre de ese año. Por la cercanía de este centro a la fábrica Dálmine Siderca, también se sabe, por los testigos que fueron aportando en las distintas causas, que algunos de los detenidos fueron empleados de esa fábrica. Se sabe también que hubo una complicidad empresaria en indicar quiénes eran los activistas políticos o sindicales que eran considerados peligrosos para la empresa y fueron indicados hacia las fuerzas represivas para que las fuerzas represivas justamente los detuvieran y aplicaran el terror sobre ellos. En el año 2001, con los juicios de la verdad, empezaron los primeros testimonios que dieron cuenta de este centro clandestino del Tiro Federal, y luego en el año 2004, por intermedio de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, de Sara Covacho, se inició una causa para investigar este centro clandestino. Allí, en esa causa, que tramitó ante el Juzgado Federal de Campana, se vieron también otros centros clandestinos que luego vamos a ver en otros episodios, y hubo una inspección ocular con sobrevivientes que reconocieron el lugar, reconocieron los lugares donde habían sido torturados, reconocieron lo poco que habían podido ver a través de las vendas, estaban hasta las camas elásticas en las cuales los habían torturado con picanas y otras torturas. Así que está muy probado lo que ocurrió. Luego también siguió la investigación en otros procesos, como en la causa Riveros, que funciona en San Martín, por la cual hubo condenas. El dato de que los comandos del Área 400 se reunían en el Hotel Siderca es un dato concreto. Y en realidad se reunían desde antes del 24 de marzo. O sea, en los preparativos también se estaban reuniendo ya ahí. O sea, la complicidad está, o sea, la podés encontrar en un montón de cosas. Y que no era el comando nada más, eran los gerentes de distintas industrias y algunos sindicalistas. Y fue uno de los colaboradores. Fue uno de los casi el único empresario que salió públicamente a cara abierta en una solicitada a reclamar el golpe antes del golpe. O sea, digo, no es solamente lo que vos podés deducir después. El tipo tuvo una posición pública. Tenemos la avenida preparada. Y nosotros tenemos la avenida que alguna vez le cambiaremos el nombre, ¿no, Pau? Cuando podamos. No, pero lo que digo, el centro, cuando ya se sabía que era centro clandestino y estaba la medida de no innovar sobre los centros clandestinos, aunque no estaba, por lo que leí, no estaba Hubo una violación, sí estaba hubo una violación absoluta sobre la medida de no innovar que la comete Roca. Nosotros hicimos las denuncias, la Secretaría también, a través de Sara Covacho, pero judicialmente nunca se le dio bola, nunca prosperó. No prosperó, pero o sea, hay una ley que protege los centros clandestinos como lugar histórico que no puede, por la investigación, primero por lugar histórico y aparte porque todavía hay investigaciones pendientes, por lo tanto sí, salvo no se puede. Se piden las medidas de no innovar, que nosotros nos pasó eso en la comisaría, cuando vimos que Vidal iba a refaccionar y remodelar. Bueno, yo soy María Barte, me tocó vivir, atravesar la dictadura, soy sobreviviente, pero soy familiar de una persona que está desaparecida. Estamos en el ex centro clandestino del Tiro Federal. Este ex centro clandestino está ubicado sobre la ruta 6, frente al barrio Obrero Nuevo, y a mi izquierda está el barrio Obrero Viejo. De esa época recuerdo, porque el desaparecido del que hablo es mi cuñado, el hermano de mi esposo. Todavía está en ese lugar una estación de servicio, no es la misma, no me acuerdo cuál era en ese momento, pero sí había una estación de servicio donde veníamos a cargar nafta. Hay una callecita enfrente. Este barrio obrero se caracteriza por tener muchas calles cortadas.
La gente que trabajaba en Tres Filas, que está aquí a mi izquierda, venía caminando del barrio obrero hacia este lugar. Ese camino hacía mi cuñado todos los días, y ese camino iba a ser el día que fue secuestrado y desaparecido. Este centro clandestino es un lugar que todos recordamos con mucho dolor. En esa época lo vivíamos como, lo decíamos casi en silencio, un lugar que nos daba miedo. Suponemos que como mucha gente que trabajaba en la Dálmine, hoy Tenaris, vivía en este barrio, hacían este camino y realmente hicieron el mismo camino cuando lo secuestraron. Porque según los testigos, en el caso de mi cuñado, Alberto Bedia, él fue subido a un auto, se cree que era una estanciera, a empujones, y lo trajeron raudamente por esta calle hasta este lugar. Fue lo que vieron los testigos, los que nos dijeron. Por acá pasaron muchísimas personas, este era un lugar de tránsito, como dijo recién la compañera. Bueno, yo estoy muy empapada de todo esto porque desde fines del año 82, casi inicios ya de la democracia, estuve comprometida con distintos organismos de derechos humanos, los pocos que teníamos en ese momento. Madres, organismos de la zona, trabajé desde el principio trabajamos con los familiares de desaparecidos y yo específicamente trabajé con niños. Nuestro trabajo, hijos de desaparecidos, nuestro trabajo era prepararlos y contarles la verdad, porque eso es a lo que nosotros aspiramos, sostener la memoria. Para eso ustedes están trabajando. Luchar por la verdad, fundamentalmente, luchar por la verdad, hacernos cargo de esa verdad y seguir insistiendo con la justicia. Por eso decimos memoria, verdad y justicia, desde hace 43 años, desde que fue el golpe militar, porque al día siguiente comenzaron las desapariciones y secuestros. Nosotros sabemos, todos hemos dado testimonio de la colaboración de la empresa, no solo de la Dálmine, de otras empresas también. En Campana estaba Cometarsa, estaba la ESO, todos colaboraron, porque la dictadura no fue solamente una dictadura militar, eso quiero certificarlo, fue una dictadura cívico-eclesiástico-militar. Los militares fueron el brazo ejecutor, pero hubieron intelectuales que colaboraron con esto. No fue una cosa que sucedió solo en Argentina. Ustedes piensen, ubíquense en esos años, estábamos rodeados de países tomados por dictaduras. Planes organizados desde la embajada norteamericana, desde ya. Nosotros hemos dado testimonios, yo estoy trabajando actualmente, ahora de manera particular, ¿no? Estamos entre paréntesis por causa de la pandemia, pero trabajamos con un grupo de familiares, con los familiares de víctimas y desaparecidos y personas que han sufrido prisión durante la dictadura y que fueron liberados. Nos juntamos una vez por semana y hacemos el acompañamiento y el sostén, en el que, bueno, yo también estoy incluida por ser familiar, de todos los que que han atestiguado y colaboran y sostienen el juicio, el mega juicio, que es el que corresponde, bueno, en este caso a una mega causa que es la de Campo de Mayo. Esta señalización del ex centro clandestino de detención Tiro Federal Argentino de Campana es cara a los sentimientos de quienes hemos sido parte de aquel proceso de pedido de que se instalen estas columnas donde se erigen las palabras de memoria, verdad y justicia.
Quiero con esto hacer un homenaje a quien fue el impulsor de, no solamente de que esta señalización estuviera aquí presente, la única acá en Campana, sino que también el impulsor de mucha parte del relato de nuestra historia, de los compañeros y compañeras detenidos desaparecidos, de los sobrevivientes. Y quiero aprovechar estos videos, estos recorridos que se van a hacer en todos los centros clandestinos de Campana para homenajear a la figura de Miguel Difino. Miguel Difino hace mucho tiempo empezó a realizar el pedido de señalización de lo que fue este centro clandestino y junto con familiares, sobrevivientes, empezó a darle forma a lo que hoy está acá plantado como una raíz para la memoria. Fue él quien impulsó este pedido, como ya dije, a partir de sus inquietudes por saber qué es lo que había pasado con tantos compañeros y compañeras de él. Y es así que en el 2012 la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, con la Intendencia de la ciudad de Campana, inauguran o revelan estas 3 columnas que son los 3 pilares de la memoria. Ese fue un día donde hubieron un montón de expresiones. Ese fue un día donde nos convocaron a los hijos de los compañeros detenidos desaparecidos a dar nuestro testimonio. Fue un día donde nosotros, como hijos de obreros detenidos desaparecidos de la empresa Dálmine Siderca, denunciamos y exigimos la aceleración de las causas judiciales. Ese fue el día donde también los sobrevivientes le contaron a los militantes políticos y sindicales que estuvieron aquí en la zona, a los niños y niñas y parte de la sociedad que también se sumó con carteles, les contaran su historia, lo que habían vivido en este territorio. Obviamente la figura del Estado presente es valiosa, pero quiero remarcar y hacer énfasis en que esta señalización fue el producto y la voluntad de un compañero que lamentablemente hace unos pocos días perdimos, que es Miguel Difino. Quiero agregar mi recuerdo afectivo de un amigo entrañable, Miguel Difino, que hace muy poquitos días partió, pero que fue un gran amigo con el que colaboré en alguno de sus libros, específicamente en Recordando el Olvido, y quiero hacer presente su inmenso trabajo, su constante lucha y su gran coraje. Yo me acuerdo cuando teníamos las primeras reuniones de familiares con Sara Covacho, Miguel Difino. Miguel, cada vez que llegaba yo decía, bueno, echen los fideos, llegaron los kirchneristas. Yo me cagaba de risa. Bien, estamos acá en la entrada de la empresa Tenaris Siderca, que tiene mucho que ver con la historia de Campana, no solo por los más de medio siglo que está en nuestra ciudad, sino por lo que significó en la historia reciente de Campana, en los años 70 y sobre todo después del golpe del 76. Pensemos que Campana en esa época tenía alrededor de 50.000 habitantes, Siderca tenía un plantel de personal que rondaba las 5.000 personas, más las empresas contratistas, o lo que se llamó en el pueblo siempre las contratas, que se dedicaban a tareas colaterales del proceso de producción. Y su importancia también radica en que parte de la historia de la represión que se inicia desde marzo del 76, en realidad mucho antes del 74, está vinculada a esta empresa. Estamos acá en este lugar que tiene una significación muy especial, no solo por la señalización que ustedes pueden apreciar a mis espaldas, que es prácticamente la única que se colocó en Campana hacia el año 2012. En eso trabajaron los organismos, la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia y fundamentalmente porque lo que está detrás, los terrenos que hoy no se ven,
estaba el Tiro Federal de Campana. ¿Por qué es importante? Pensemos que recién en enero del año 2004 se empieza a realizar una actuación judicial en Campana, en el Tiro Federal, que fue denunciado como centro clandestino de detención. ¿Por qué? Bien, hubo una denuncia anónima que llegó a la Secretaría de Derechos Humanos de provincia. Uno de los investigadores judiciales y asesores, Norberto Urso, vino a Campana e inició la investigación y se empezó a hacer la reconstrucción de lo que ocurrió en este predio, fundamentalmente porque la denuncia versaba en relación a que después de las lluvias, cuando bajaba el agua, aparecían huesos. El proceso para buscar justicia en la Argentina de los crímenes de la dictadura militar ha sido muy largo. Hace 43 años que seguimos buscando justicia. La resistencia de la lucha popular al golpe y a la represión empezó el mismo 24 de marzo del 76. Y sin embargo, muchísimos años tuvimos que seguir peleando justicia. Sin la lucha de las personas del pueblo, de los organismos de derechos humanos como madres, sin esa lucha no hubiéramos podido conseguir la justicia que se consiguió. Tenemos algunos hitos como haber conseguido juzgar a los genocidas, a algunos de los genocidas, mediante leyes argentinas y con jueces argentinos. Esto es raro en el mundo. Otras dictaduras y otros procesos represivos en el mundo han tenido la necesidad de ser juzgados por tribunales internacionales o por leyes especiales dictadas para poder juzgarlos. Y en la Argentina tenemos el orgullo de haber podido juzgar con nuestra justicia los crímenes de la dictadura. Pero eso tuvo sus límites también, porque tuvimos las leyes de obediencia debida y punto final. Por lo tanto, después, en la búsqueda de justicia, comenzaron los juicios por la verdad. Y luego, con la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final, se pudo volver a comenzar las investigaciones. Siguen estas investigaciones, hay más de 500 centros clandestinos de detención en todo el país. Muchos de estos centros clandestinos son causas de investigación abierta, hay leyes que los protegen como lugar de preservación histórica. Tenemos que decir que este lugar, a pesar de que había una medida de no innovar el Tiro Federal y a pesar de esta ley, fue modificado en el sector Tres Fila por la empresa Tenaris, contrario a esta situación, pero sin embargo siguen existiendo las estructuras de lo que era el Tiro Federal. Los testigos en la causa pudieron reconocer el lugar, los sobrevivientes, por varias razones. Por el piso, porque podían ver las baldosas del piso y reconocieron las baldosas del piso. Por los ruidos de la fábrica tan cercana a este lugar, por el ruido del tren que pasaba, por el camino de Arboleda cuando los trasladaban. Esas fueron las cosas que pudieron reconocer, entre otras, y las camas elásticas de una sala que evidentemente fue la sala de torturas. Bueno, es muy importante tener presente esta situación que acaba de mencionar la compañera, porque destaco esto de Argentina ser un ejemplo en el juicio a los genocidas. Para todos, evidentemente, la situación, para los que la atravesamos, o sea, yo era estudiante universitaria cuando esto estaba sucediendo y trabajaba, era docente de jardín de infantes. Esto del reconocimiento de los testigos de este centro clandestino lo he escuchado en muchos familiares y sobre todo lo que impresiona como justamente siniestro es la cercanía de la empresa, ¿no? Como que es territorio nuestro, este es territorio nuestro. La cercanía de la empresa y además la cercanía de los barrios donde trabajaban la mayoría, o muchos, no sé si la mayoría, pero muchos de los operarios y sobre todo los que fueron desaparecidos. Por este lugar pasaron muchísimas personas, sufrieron los más crueles vejámenes, fueron en la jerga de los bichos verdes, como les decíamos nosotros en ese momento, ablandados por torturas y de las más variadas características.
La mayoría evidentemente no pudo contar la historia, la armamos a posteriori por los datos que aportaron otros, pero sabemos que este fue un lugar siniestro, un lugar visitado cotidianamente por las fuerzas represivas que trabajaban particularmente de noche, protegidos por la oscuridad y por el temor de la mayoría de las personas. Que ese temor no fue invalidante, porque muchos colaboraron y dieron su testimonio de lo que vieron. Y gracias a eso estamos trabajando con los testigos. Argentina, tierra de paz y de enorme riqueza. Argentina, bocado deseado por la subversión internacional, que intentó debilitarla para poder dominarla. Fueron épocas tristes y de vacas flacas, hasta que dijimos, basta. Basta de despojo, de abuso y de vergüenza. Hoy vuelve la paz a nuestra tierra, y esa paz nos plantea un desafío, el de saber unirnos como hermanos en el esfuerzo de construir la Argentina que soñamos. La directiva que había a la ciudad de Campana, y en aquel momento denominada Área 400, que estaba comprendida entre Campana, Zárate y Exaltación de la Cruz, era hacer foco en la actividad gremial y sindical. Es por ello que a tantos años de búsqueda de información, de búsqueda de archivos, hemos encontrado innumerables muestras donde la empresa Dalmine Siderca montó toda una estructura represiva para que aquellos obreros considerados subversivos o rebeldes o quisquillosos fueran detenidos y desaparecidos. Esas estructuras sindicales de distintas organizaciones políticas que había en la zona fueron absolutamente arrasadas y destruidas. Este es uno de los centros clandestinos de detención que puso a disposición la empresa Dalmine Siderca. Está a metros de este lugar, está a pasos de este lugar. Muchos obreros fueron señaladas sus domicilios y fueron buscados en esos lugares a la vista de sus familias, de sus esposas y de hijos. Muchos otros obreros tenían señalados cuáles eran los recorridos que hacían para ir de la fábrica a la casa y de la casa a la fábrica. Tales son los casos de Bordizo y un sinfín de compañeras y compañeros que están detenidos y desaparecidos. También hay obreros que estuvieron detenidos desde el interior de la empresa, como el caso de ingenieros. Y también hay obreros que saliendo de la fábrica fueron detenidos a metros de este lugar para ser trasladados a lo que fue la tortura y su posterior desaparición. No es rencor lo que nos trae a sostener la memoria, a no olvidar y a exigir justicia, sino que toda la ciudadanía comprenda que la dictadura cívico-militar que arrasó a nuestra patria nos tocó a todos. Nosotros quizás somos las víctimas directas, donde podemos contar nuestra historia personal, pero aquí hubo una implementación de una economía que nos dañó severamente a todos. Acá hubo una sustitución de importaciones que nos dañó tremendamente a la industria argentina, y estos empresarios vinculados con la dictadura como brazo ejecutor de la desaparición de compañeras y compañeros son los que estamos obligados a llevar en un futuro al banquillo de los acusados. La colaboración de las empresas es muy importante señalarla. En este caso, insisto, no solamente Tenaris, habían otras empresas en la zona. Lo que sí sabemos es que las empresas elaboraban listas, las famosas listas negras. En esas listas figuraban los nombres de los operarios o trabajadores de la empresa, supervisores incluso, que estaban luchando por lograr mayores beneficios para los trabajadores. En definitiva, eran gremialistas, se estaba armando en ese momento
en el año 76, ya en el 75, había empezado una lista que compitiera con la lista oficial. Y en esa lista, evidentemente, esa fue una de las causas por las cuales los ejecutivos, los CEOs de la empresa, decían a los familiares que fuimos a buscar información de nuestros desaparecidos, decían esta frase común, ¿no? Estaban en cosas raras. ¿Qué era la cosa rara? Ser militante, ser gremialista, luchar por los beneficios de los trabajadores. Eso era suficiente para considerarlo rebelde o molesto o factible de ser ejecutado. Bueno, yo quería además también acompañar el recuerdo hacia Miguel Difino, que fue muy importante en la búsqueda de la verdad en nuestra ciudad. Me acuerdo, yo era un poquito más grande que un adolescente cuando él sacó el documental A 3 días del otoño, en el cual brevemente aparecí en una nota por un acto de un 24 de marzo, y desde esa época lo conocí y nos encontramos en cada actividad. Fue importantísimo Miguel y la verdad que lo recordamos, estamos muy apenados por la partida de él, pero vamos a seguir peleando por la verdad que él buscaba y que ayudó muchísimo a muchísima gente, a muchos familiares, a que se pudiera seguir investigando. Y también quería recordar a Alberto Calvo, que fue uno de los testigos claves de este centro clandestino, el Tiro Federal. Alberto Calvo era obrero químico, fue detenido, estuvo muchos años detenido, pasó por muchos centros clandestinos, uno de ellos el Tiro Federal, y fue testigo en muchísimas causas, fue un testigo central y luchó hasta el final de su vida, que falleció por enfermedad hace unos años, luchó por la justicia, así que hoy quería aprovechar este momento para recordar a Alberto. Son las 3 torres de memoria de la justicia, inclusión social y los datos, ¿no? A ver, pero menos un tachito. Está hecho quinotea de una manera que no existe más. Esto lo sacan de las demoliciones de Salón Platense. Y bueno, después tengo otro mundo. Hay cientos de casos de obreros de Dálmine Siderca, de Trefila, de Cometarsa, de innumerables empresas químicas y petroquímicas de la zona. Pero puntualmente hoy, estando acá cerca de Trefila, se me viene a la memoria Irma Gómez. Irma Gómez es una hermana cuya lucha por su hermano desaparecido sigue intacta. Su hermano Romualdo Gómez salía de la fábrica una noche en los inicios de los meses de 1976 y se le descompuso el auto justamente acá, en esta zona. A partir de la descomposición de ese auto, un compañero que también salía de la fábrica lo asiste y ven cómo desde esta zona, acá atrás del Tiro Federal, salen un montón de personal del ejército y donde se fijan en una lista y encuentran que el nombre de Romualdo Gómez estaba en ella y lo detienen. A partir de esa noche entendemos o presuponemos que Romualdo estuvo en este centro clandestino de detención, Tiro Federal, pero que también desde ahí es donde se desapareció su cuerpo. Hoy, como todos los días, exigimos memoria, verdad y justicia y, por supuesto, un 30.000 presentes siempre. La persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer. Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle. Oh, los amigos del barrio pueden desaparecer. Pero los dinosaurios van a desaparecer. Esta es la baldosa recordatoria que fue colocada en el barrio obrero, en la casa
donde vivió mi cuñado, del que fue secuestrado y posteriormente desaparecido. Este es el recordatorio, es lo que tenemos, el lugar donde evidentemente recuerda su paso por este lugar. En esta placa dice que aquí vivió y fue secuestrado Alberto Bedia, militante popular, trabajador de Dálmines Siderca, detenido desaparecido el 22 del 9 de 1976. Él es uno de los desaparecidos en la Noche de los Tubos, la que pasamos a denominar Noche de los Tubos. Esa noche desaparecieron 4 operarios: Burdizo, Moreno, Martínez y Bedia. Algunos en el camino, otros en la empresa y otros, como el caso de Alberto, en su domicilio, del que fue sacado a empujones, en el que obligaron a sus padres a tirarse al piso, revolvieron la casa, lo metieron dentro de una camioneta. Algunos testigos dijeron que era una estanciera vieja, algunas personas vieron eso, trabajadores que a esa hora iban a cumplir su turno, y lo llevaron raudamente por, hay un pasillo que conecta con la calle principal que salía directamente al Tiro Federal. Esto sucedió el 22 de septiembre del 76, alrededor de la 1:30, 2 de la mañana. Los familiares hicimos todo lo que correspondía en ese momento, las denuncias, la presentación de habeas corpus, pero no tuvimos jamás la posibilidad de reencontrarnos con nuestro familiar desaparecido. Los cantores de radio pueden desaparecer. Los que están en los diarios pueden desaparecer. La persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire. Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle.